Hola, ¿qué tal? Comenzaremos con el estudio de los transistores de efecto de campo JFET y los transistores del tipo MOSFET. En esta primera oportunidad vamos a abordar los MOSFET del tipo empobrecimiento, que su análisis es igual al de los transistores de efecto de campo. El temario para este primer video es una introducción a los transistores JFET y MOSFET de empobrecimiento. Estudiaremos unos parámetros o datos de fabricante para un dispositivo en particular JFET. Abordaremos también el estudio de las regiones y condiciones de trabajo mediante sus curvas características o curvas de transferencia, y finalizaremos con el análisis de un circuito con JFET en DC. Comencemos entonces haciendo una comparativa de lo que son los transistores de efecto de campo y los MOSFET. Los transistores JFET, su símbolo eléctrico puede verse representado de dos maneras, uno para canal P y otro para canal N. Básicamente su simbología son tres terminales en donde se identifica el drenador, la fuente y la compuerta. La compuerta, que será la terminal de control, que en este caso es importante resaltar que estos dispositivos son controlados por voltaje, y ese voltaje es un parámetro importante, que es el que vamos a determinar como el voltaje de puerta fuente, es decir, el voltaje que vamos a tener en estos terminales. ¿Vale? Entonces tenemos por este lado una identificación algo más sombreada, que es la que identifica el terminal de la compuerta, y una flecha hacia afuera indicando que es un dispositivo canal P, mientras que la flecha hacia adentro indica un dispositivo canal N. Mientras que los dispositivos de empobrecimiento, los MOSFET, podemos ver una diferencia entre los terminales de compuerta. Podemos ver dos líneas verticales con una pequeña separación, en donde difiere entonces de nuestra simbología en cuanto al JFET. Igual que el JFET, tenemos tres terminales identificados como drenador, fuente y puerta. Tenemos entonces también que para un canal N tenemos que la flecha está entrando al dispositivo, y en este caso el canal P sale del dispositivo. Digamos que pudiéramos hacer una analogía con respecto a lo que tenemos acá, un JFET canal N. Observen cómo la flecha entra a la compuerta, y aquí vemos la flecha por el lado de la fuente entrando también al dispositivo. Eso es en cuanto a los símbolos electrónicos para cada elemento. Nosotros acá vamos a hacer uso de la ecuación de Shockley, que se aplica a los JFET y a los MOSFET de empobrecimiento. Básicamente esta ecuación es una ecuación del tipo cuadrático, en donde podemos ver una fuerte relación de la corriente drenador en función del parámetro VGS. Como bien dijimos anteriormente, estos dispositivos son controlados por voltaje. De allí que la corriente drenador, que básicamente este dispositivo en región activo es una fuente controlada, es una fuente de corriente controlada por voltaje, entonces es la corriente drenador controlada por el parámetro VGS. Podemos identificar dos parámetros importantes acá, que los vamos a obtener de la hoja de fabricante, que es la corriente de drenaje máxima, que esta corriente ocurre cuando el voltaje puerta fuente es igual a 0, mientras que el voltaje de estrangulamiento ocurre cuando la corriente de drenador es igual a 0 amperes. Es importante entonces tener en cuenta este voltaje de estrangulamiento, el cual es negativo o menor a 0 para los dispositivos canal N, y al igual que acá en los MOSFET y los JFET, mientras que para los canal P, tanto para los de empobrecimiento como los JFET canal P,
son mayores a 0. Entonces podemos ya aquí ir definiendo algunas cosas importantes para la hora del análisis. Pasemos entonces a ver estos parámetros desde el punto de vista del fabricante. Para el caso de un 2N5457, que es un JFET canal N de encapsulado TO92, podemos identificar entonces la corriente IGSS, que es la corriente que me permite a mí determinar la resistencia de entrada que ofrecen estos dispositivos. Esta resistencia de entrada no es más que el voltaje de 15 volts entre la corriente de un nanoampere. Si hacemos esta relación, podemos observar que esto es aproximadamente 15 por 10 a la 9 ohmios. Esto sería la resistencia de entrada del JFET. Entonces ya podemos ir obteniendo algunas características de estos dispositivos. Uno, que son dispositivos controlados por voltaje, y ese voltaje es el parámetro VGS. Otra es que la impedancia o resistencia de entrada de estos dispositivos es muy alta, por lo que podemos considerar que la corriente de puerta es aproximadamente 0 amperes. Esto es bastante importante a la hora de hacer el análisis. Podemos entonces también identificar otro parámetro, que es el voltaje VGS off. Este voltaje es básicamente el voltaje de estrangulamiento que vamos a tener nosotros como punto de referencia para saber en qué zona vamos nosotros a estar ubicados a la hora de hacer el análisis en DC. Entonces podemos observar acá que este voltaje con puerta fuente es de menos 0,5 a menos 6 voltios. Observen que es negativo, ya que es un dispositivo canal N. Por otra parte, en cuanto a las características de encendido, podemos observar la corriente drenador máxima, que ocurre para 3 mA, un valor típico. Entonces, estos parámetros son dos parámetros que debemos contar para la hora de hacer nosotros nuestro análisis, ya que son parámetros que están involucrados en la ecuación de Shockley que vamos a estar analizando para el uso del análisis de nuestro circuito con MOSFET cuando se encuentra en región de saturación o activa. Saturación no es lo mismo a decir saturación en los transistores BJT. Se le llama así saturación o región activa cuando estamos trabajando o analizando transistores del tipo MOSFET o JFET. Otro parámetro acá importante es la capacitancia de entrada. Entonces estos dispositivos ofrecen una capacitancia de entrada, en el caso del 2N5457, de 7 picofaradios para una frecuencia de 1 MHz. Entonces es importante tener esto en cuenta, ya que ese efecto capacitivo en la entrada, si nosotros tenemos este efecto capacitivo a la entrada, pues puede afectar la señal de entrada, es decir, puede distorsionarla de alguna manera. Pasemos ahora a ver las curvas características de transferencia de nuestro dispositivo JFET para poder identificar las zonas de trabajo. Podemos identificar acá una curva en donde se identifica en el eje Y la corriente drenador y por el eje X el voltaje drenador fuente. Observamos acá entonces que para el caso en el que el voltaje de compuerta fuente es igual a menos 4, es decir, igual al voltaje de estrangulamiento que hemos encontrado, podemos observar que la primera curva es para cuando el voltaje VGS igual a menos 4, igual al voltaje de estrangulamiento. Cuando este voltaje de compuerta fuente es igual al voltaje de estrangulamiento, la corriente de drenador se hace 0, tal como podemos observar acá, y entre los terminales drenador fuente se va a reflejar el voltaje que tengo aplicado en este caso la fuente de alimentación. Puede ser 5, 10, 15, 20 o algún valor intermedio entre estos parámetros antes mencionados.
Como bien mencionaba, este voltaje de estrangulamiento es nuestro voltaje de referencia y observen que es negativo. Esto sugiere que el voltaje de compuerta fuente debe ser negativo para que nuestro dispositivo entre a la zona de trabajo, zona lineal o zona activa. Para ello vamos a mostrar las siguientes curvas en el cual se refleja el caso antes mencionado. Observen entonces que la primera curva que tenemos acá es para un voltaje VGS igual a menos 3 voltios. Observen que este voltaje menos 3 voltios es mayor al voltaje de menos 4, que es el voltaje de estrangulamiento. Recuerden acá que estamos trabajando con valores negativos, por lo tanto el valor de menos 3 es mayor a menos 4. Si sigo haciendo mayor el voltaje VGS, es decir, ahora vale menos 2, observen que voy entrando a una zona más lineal en la que básicamente pues puedo tener una mejor operación de nuestro dispositivo. Esta curva se identifica para cuando el VGS es menos 1 y esta curva final que tenemos acá es para cuando VGS igual a 0. Para este caso, VGS igual a 0 es para cuando nosotros tenemos la corriente IDSS, que fue el parámetro que vimos anteriormente en la hoja de datos. Si nosotros ubicamos una línea vertical por el valor más o menos de menos 4 voltios, que es para el ejemplo que tenemos acá, nosotros vamos a identificar las zonas de trabajo. Entonces acá es justamente el BP para cuando VGS igual a 0, que es este punto que tenemos en la última curva, en la primera línea superior. Para este caso nosotros podemos identificar dos zonas, la zona óhmica y la región de saturación. Esta región óhmica es un dispositivo controlado por voltaje, pero él lo que hace es variar la resistencia entre sus terminales drenador-fuente. Básicamente acá es tener una curva de este tipo. Es una curva básicamente, digamos, exponencial, en donde por acá se combina con el valor de BP. Entonces, en la medida que estoy aumentando, digamos, el voltaje BDS, yo voy a tener un incremento de la corriente drenador, y observen que la corriente, mejor dicho, la relación de corriente, si yo me paro en este punto, la relación de corriente y voltaje, en este caso sería corriente drenador y voltaje de BDS, va a mantener una relación aproximadamente constante, que es RDS. Esa relación RDS es la resistencia que voy a tener drenador fuente. Entonces básicamente es, si yo tengo este dispositivo que es el MOSFET, esto es equivalente a tener una resistencia entre los terminales drenador y los terminales fuente, en donde esa resistencia va a ser variable. ¿Y cómo la controlo? La controlo básicamente con el parámetro VGS. Entonces voy a tener allí un dispositivo controlado por voltaje, es decir, una resistencia variable, pero que va a ser controlada por voltaje. En la zona que vamos a trabajar ahora es la zona de saturación, que es la zona donde yo puedo usar el transistor como amplificador. Y en esta zona es donde hacemos uso de la ecuación anteriormente vista, ecuación de Shockley, que es 1 menos VGS sobre BP, esto al cuadrado. Esto es la corriente de drenador. Observemos de este lado la función de transferencia de la corriente drenador en función del voltaje VGS. Entonces acá podemos observar los valores extremos. Uno que está dado por el valor de estrangulamiento, que es un valor dado por el fabricante, que lo visualizamos acá. Y el otro es el valor IDSS, que también es un valor proporcionado por fabricante. Entonces esta curva desde este punto, llamémoslo A, hasta este punto B, es toda la curva que nosotros tenemos para poder operar el transistor en la zona de trabajo lineal, es decir, en la zona activa, para lo cual nosotros podemos identificar acá
varias cosas. Entonces, entre ellas, digamos que para el caso en el que tenemos por ejemplo, un VGS igual a -3, vamos a tener una correspondiente corriente de drenador. Por ejemplo, este punto que tenemos acá es el punto de operación, al igual que acá es el punto de operación de nuestro transistor. Digamos que esto es un punto 1, un punto Q2 y esto es un punto Q3. Si yo me ubico en este punto Q2, por ejemplo, voy a tener un valor de VGS igual a -2, una corriente de 2 mA, y entonces aquí identificamos este punto de esta manera, con esas dos coordenadas. Además, es importante conocer el voltaje drenador fuente, que es el cálculo que nosotros vamos a realizar en el siguiente ejemplo. Entonces, bueno, básicamente es una pequeña introducción a lo que son los JFET. Vamos a hacer entonces un análisis. En este ejemplo, entonces, tenemos un circuito autopolarizado, al igual que los BJT, se le conoce así porque tiene dos resistencias conectadas, en este caso a la puerta del dispositivo. Nos piden en este caso hallar estos parámetros: el voltaje drenador, corriente de drenador, voltaje de compuerta fuente, voltaje de estrangulamiento y el voltaje de fuente. Podemos entonces acá identificar algo bastante importante. El JFET, el transistor T1, debemos primero ir definiendo eso, es un JFET canal N. Entonces, al principio vimos los símbolos eléctricos y al ver este símbolo ya básicamente o fácilmente lo podemos identificar como un JFET del tipo canal N. La corriente de drenador fluye desde el punto de mayor potencial, que en este caso es el drenador, hacia la fuente. Algo importante acá es que la flecha de la compuerta siempre está cercano al terminal que se identifica como la fuente. Es decir, si la flecha está más de este lado hacia abajo, el terminal fuente es el que tenemos a la parte inferior. Esto es importante porque en ocasiones pues no se identifican los terminales, y una manera de poder identificar cuál es el drenador y cuál es la fuente es haciendo uso de esta nomenclatura. Entonces, el símbolo, vuelvo y reitero, el símbolo de la flecha de la compuerta está más cercano al lado de la terminal de la fuente. Entonces, siendo así, como el terminal está más cercano a esta terminal que está acá, esto sería mi terminal de fuente, esto sería mi terminal de drenador y esto sería mi terminal de compuerta. Observen que aquí nos están dando directamente 9 voltios, es decir, que este voltaje es el voltaje drenador y es directamente 9 voltios. La corriente de drenador fluye siempre desde el terminal de drenador al terminal fuente, es decir, en este caso tiene este sentido hacia abajo y está correcto. Esta corriente es la corriente de drenador. Circuitalmente, esa corriente de drenador la podemos relacionar con corrientes haciendo unos nodos. Sería acá 18 voltios menos el voltaje de drenador, que es 9 voltios, entre la resistencia de drenador, que es 2 kilo. Si nosotros determinamos este valor, tenemos que 18 menos 9, esto es 9 voltios, entre 2K, eso me da 4.5 mA. 4.5 mA es la corriente que está fluyendo en este momento por ese circuito. Veamos entonces qué otra cosa podemos determinar acá. Sabemos la ecuación de Schottky, que ya es un parámetro propio, asumiendo al transistor en saturación, es decir, que él va a trabajar en región activa. Si nosotros hacemos esa suposición, nosotros podemos usar esta ecuación: la corriente drenador máxima, 1 menos el voltaje compuerta fuente entre el voltaje de estrangulamiento, eso elevado al cuadrado. Ahora bien,
No conocemos ni el voltaje de estrangulamiento y no conocemos tampoco el voltaje VGS, pero a ver, aquí me falta dato, el dato de la corriente drenador fuente. Esto es 8 miliamperes. La corriente drenador máxima, perdón, dije fue corriente drenador fuente. La corriente drenador máxima son 8 miliamperes. Observen que debe ser mayor a la corriente drenador que nos dio del circuito. Hallemos entonces el voltaje VG. ¿Cómo podemos determinar ese voltaje VG? Primero debemos recordar que las impedancias de entrada para los JFET son muy elevadas, casi infinitas, por lo que las corrientes de compuertas son aproximadamente 0. Por lo que, si esto es así, la corriente que parte de la fuente de 18 voltios, que en este caso la llamamos I1, será la misma que va a fluir por la resistencia I2, ya que la corriente I es 0 y estas corrientes no se dividen. Continuamos entonces determinando el voltaje VG. Como pueden ver, esto es básicamente un divisor de tensión, el cual podemos desarrollar fácilmente como la relación de 18 voltios por la resistencia R2, que vale 91K, entre la suma de las dos resistencias conectadas en serie, que sería 750K más 91K. Bien, realicemos el cálculo para obtener B sub G. Sería entonces 18 por 91K. Eso lo dividimos por 750K más 91K. Vamos a ver cuánto nos da esto. Evaluamos. Nos da entonces 1.95 voltios. 1.95 voltios es el voltaje en la compuerta de nuestro circuito. Bien, ya tenemos este parámetro que es el que nos están pidiendo, o mejor dicho, uno de los parámetros que nos están pidiendo. Podemos entonces determinar la corriente que fluye por la resistencia RS. Sí, recuerden que la corriente que fluye por RS es la misma que fluye por la resistencia drenador, es decir, es la misma corriente drenador. Por lo tanto, nosotros podemos hallar el voltaje VS, es decir, el voltaje fuente, de la siguiente manera. La corriente drenador la conocemos, que es 4.5 miliamperes por 0.68K, que es la resistencia. Si nosotros determinamos esto, vamos otra vez a hacer el cálculo. Entonces tenemos por acá 4.5 por 0.68. Esto nos da entonces un voltaje de 3.06 voltios. Anotamos acá ese valor, 3.06 voltios. Entonces ya tenemos otro parámetro de los que nos están pidiendo. Ya tenemos B sub S, tenemos la corriente drenador, la corriente de fuente, el voltaje drenador ya lo tenemos, corriente drenador, el voltaje VG también lo conocemos. Ahí ahora vamos a hallar entonces el voltaje VGS. El voltaje VGS es igual a el voltaje VG menos el voltaje de fuente. Entonces el voltaje puerta fuente sería, vamos a ver, esto sería 1.95 menos el voltaje de fuente, que es 3.06. Vamos a determinar entonces esta relación. Sería, vamos a poner por acá, 1.95 menos 3.06. Tenemos acá entonces menos 1.11. Menos 1.11 es el voltaje puerta fuente. Analicemos este resultado, señores. Veamos entonces, nuestro voltaje de estrangulamiento aún no lo conocemos, pero para que el transistor JFET
se encuentre en región de saturación, esto es muy importante, nosotros debemos garantizar de que el voltaje puerta fuente sea mayor al voltaje de estrangulamiento. Esta condición es muy importante porque si esta condición no se cumple, entonces el transistor no está en región activa, región de saturación. Si a nosotros nos dio el voltaje VGS menos 1.11 y la condición debe ser que sea mayor a VP, entonces el voltaje VP debería tener un valor por encima de menos 1.11 negativo, es decir, un valor apropiado sería que VP sea igual, por ejemplo, a menos 1.2 voltios. Ya esto cumple, es decir, menos 1.11 es mayor a menos 1.2. ¿Ok? Esto es a manera de ejemplo. Ojo, esto no es el valor de VP. Entonces, el siguiente paso es determinar el valor de VP y verificar si esto efectivamente es correcto. Veamos entonces cómo podemos obtener el valor de VP. El valor de VP lo podemos obtener entonces a partir de la ecuación de Schottky del circuito en saturación. Y sub D, ¿cuánto vale? Y sub D vale 4.5 miliamperes. ¿Cuánto es la corriente de saturación? La corriente máxima vale 8 miliamperes. Para eliminar este cuadrado por acá, lo que hacemos es meter esta relación dentro de una raíz y acá nos va a quedar entonces 1 menos VGS entre el valor de VP. Vamos entonces a determinar esta relación. Los mili con los mili se me cancela y me queda acá 4.5 entre 8 raíz cuadrada de eso menos 1. A ver, y esto me quedaría igual acá, menos VGS sobre VP. Entonces, finalmente, el VP acá va a ser menos VGS entre la raíz cuadrada de 4.5 entre 8 menos 1. Eso es igual entonces al valor de VP. Vamos a determinar el cálculo para VP. Entonces, bueno, tenemos por acá VGS vale menos 1.11. Entonces sería menos 1.11 el valor de VGS. Vamos a ponerlo por acá, 1.11, ponerlo positivo, entre, vamos a poner acá la raíz cuadrada de, vamos a ver aquí, raíz cuadrada de 4.5 entre 8, 4.5 sobre 8, ok, esto viene siendo menos 1, cierro por acá el paréntesis, evalúo y esto me queda acá menos 4.44. Entonces ese es el valor de VP. Digamos que es un valor esperado, ya que les había dicho que no podía estar por debajo de menos 1.11, es decir, cercano a 0. Entonces este valor es un valor correcto, ya que cumple con la condición. Si nosotros evaluamos cuánto vale VGS menos 1.11 es mayor a menos 4.44, si cumple. Entonces esta condición es importante. La otra condición que debemos verificar para cuando un transistor se encuentra en saturación es que el voltaje drenador fuente sea mayor al módulo de VP, es decir, el voltaje VDS debe ser mayor en este caso a 4.44 voltios, ya que nos dio menos 4.44. ¿Cuánto es el voltaje drenador? El voltaje drenador es el parámetro que tenemos acá y nos dio, perdón, eso fue un dato, nos dio 9, y el voltaje fuente lo tenemos acá que vale 3.06. Si nosotros hacemos esa relación de 9 menos 3.06,
esto nos da 5,94 voltios. Esto debe ser mayor a 4,44. ¿Cumple la condición? Sí cumple. Por lo tanto, nuestro transistor se encuentra en región de saturación. Entonces, es importante ir tomando nota de las condiciones de trabajo y características para nuestro circuito. Entonces, cada vez que un transistor se encuentre en región de saturación, usaremos esta ecuación de Shockley y debemos validar nuestro funcionamiento mediante estas dos condiciones. Bueno, dejemos el video en el punto que nos encontramos.